Bien, jóvenes estudiantes, buenas tardes, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. El tema que nos compete hoy hablar es sobre globalización. El- la globalización es una estrategia de mercadeo, es una estrategia de ventas, es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial. La globalización quiere decir negocios de las empresas en todo el mundo. Hay quienes lo llaman globalización, hay quienes lo llaman mundialización. Eso depende de cómo lo conceptúe cada uno. Sin embargo, si lo buscan en el diccionario, la Real Academia de la Lengua ha adoptado o ha registrado la palabra globalización y mundialización realmente no. Cuando la palabra correcta debería de ser mundialización. Pero bueno, eso es cuestión de conceptos. Bien, la globalización es una unión de mercados, es una unión social que se ha dado gracias a los avances de lo que es la informática y la tecnología de la información. Vamos a decir que esto es gracias a la evolución de Internet. Internet que nace más o menos por ahí de 1969, 1970, que era más bien un instrumento utilizado por las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, evoluciona y desarrolla y crece entonces como un elemento de comunicación social con un impacto impresionante a la fecha, ¿no? Las necesidades de globalización reales nacen a partir de la Guerra Fría. La Guerra Fría es después de que termina la Segunda Guerra Mundial, cuando entonces los países lo que empiezan a hacer es tratar de tener un dominio comercial y económico más que militar. Entonces, la ideología capitalista empieza a evolucionar. Mercados como el de China, que se abre al mundo en un mercado competitivo, aún conservando para su país lo que es el manejo del comunismo o el socialismo. Igualmente Rusia y los países que conformaban la Unión Soviética, al deshacerse la Unión Soviética, los mercados empiezan a abrirse al comercio mundial. Entonces, este afán de poder comprar y vender productos en mercados más amplios que los locales es lo que lleva a que se busquen otros países, pues. Entonces, con este fenómeno se integran economías locales a lo que es un mercado mundial. Por supuesto que hay mayor demanda de productos, por supuesto que en una producción de más escala se pueden encontrar economías de escala que hacen que resulten productos más baratos, quizás de mejor calidad porque se tiene acceso a una mejor tecnología, y los acuerdos entre los países sobre el libre comercio puede ser que también hagan los productos más baratos por cuestiones de eliminación de aranceles. En consecuencia, este fenómeno adquiere mucha fuerza. Se fortalecen empresas multinacionales y se fortalece lo que es la libre circulación de capitales en una sociedad, necesariamente en una sociedad de consumo. También tiene que haber en este proceso un cambio en lo que es la legislación de los países para poder preservar lo que es la actividad económica, conservando, conservando lo que es la competitividad, la seguridad jurídica y los derechos fundamentales del consumidor, ¿no? Se pasa en este fenómeno de un pensamiento colectivista tradicional a un pensamiento individualista cosmopolita, de una sociedad abierta, se dice. Yo particularmente toda mi vida desde que tengo uso de razón, oí y viví con el aspecto de globalización. Toda la vida yo viví
escuchando los acuerdos de libre comercio entre los países, fuera de América Latina con Estados Unidos, sea de América con Estados Unidos, México, Estados Unidos y Canadá, o fuera de los países de Centroamérica o los países de Sudamérica, todos tenían acuerdos de libre comercio que eran distintos entre sí. Un país, por ejemplo, México, podía tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y tener otro acuerdo de libre comercio con los países del Cono Sur, o con los países europeos, o con los países asiáticos. Eran acuerdos distintos. Los acuerdos entre países para el libre comercio tiene que ver fundamentalmente con la eliminación de aranceles, con la eliminación quizás de procesos, de procedimientos para hacer el traslado de productos con una mayor facilidad, con menos barreras, de una manera más rápida. Sin embargo, siempre existieron áreas protegidas por los países. Por ejemplo, México nunca incluyó en sus tratados de libre comercio aspectos que consideraba de prioridad nacional, como es el petróleo, como era la luz, como es el agua, como los servicios públicos básicos eran asuntos estratégicos del país y nunca pudieron estar a disposición en los acuerdos de libre comercio, aunque Estados Unidos siempre propuso que se le permitiera la entrada a lo que era la perforación de pozos y a la refinación de combustibles, pero eso no se dio sino hasta hace algunos años con el gobierno de Peña Nieto. ¿Ok? Entonces, acuerdos de libre comercio son básicamente para regular o eliminar aranceles. Definitivamente que en la globalización tiene que haber el acuerdo entre los países para que puedan competir en un campo justo. No es posible participar en equilibrio en campos que estén soportados o que estén financiados o subsidiados por el gobierno. Ese es uno de los principales aspectos que deben de ser regulados por los acuerdos de libre comercio. Bien, entonces, siempre supe de las ventajas de la globalización, viví con ellas. A la fecha, por ejemplo, Panamá es un país que no produce muchas cosas y sin embargo nosotros tenemos a disposición muchos productos que vienen de mercados como Estados Unidos, como Italia, Canadá, China, Singapur. O sea, nosotros tenemos un sinnúmero de productos en el mercado que de no ser por la globalización no tendríamos. Ahora, también hay efectos negativos, por supuesto, como el hecho de que se puedan traer de otros países productos productos que en Panamá sí hay posibilidad de crear. Por ejemplo, el arroz. No es bueno para la empresa, para la industria agrícola, el hecho de que traigan arroz, carne, frijol, yuca o cualquier otro producto a precios más baratos de otros mercados internacionales y que la producción de aquí sea afectada. Hay opiniones de unas personas que dicen que la globalización es buena, hay opiniones que dicen que la globalización es mala. Eso tiene que ver necesariamente con el papel que haya jugado cada uno de esos actores en la globalización, y es una opinión personal. La verdad es que la globalización tiene que ver con aspectos de libertad de elección y oportunidades. Hay quienes opinan que los gobiernos pierden poder ante la decisión de los consumidores libres que pueden adquirir los productos alrededor del mundo sin que haya problema, y hay otros que opinan que más bien el gobierno se fortalece y que gracias al gobierno y a los acuerdos que los gobiernos hacen, entonces es que esa globalización es posible. Bien, la realidad, señoritas, caballeros, ustedes van a ser unos profesionales en la administración, van a trabajar en empresas que van a estar involucradas en globalización, porque la globalización existe y no va a desaparecer. Más bien tenemos que aprender a navegar con ella y sacar el mejor provecho que de esta estrategia se pueda, ¿ok? Entonces, mientras ustedes estén mejores preparados, tengan mejores conocimientos y se apliquen mejor al aprovechamiento de las oportunidades,
No puede haber globalización negativa que nos afecte. Bien, profundicen en este estudio, por favor. No se queden únicamente con este comentario, no se queden únicamente con las notas que les estoy enviando. Profundicen su estudio, desarrollen la tarea que les puse en Classroom, por favor, y nos ponemos de acuerdo para poder escuchar sus opiniones. Gracias, nos vemos en el próximo video.